Estimados amigos y amigas, en esta oportunidad, por encargo especial de la compañía CIR Consultores y Gestores SAC, voy a presentar un conjunto de libros en los cuales he tenido el rol de ser el autor principal. Como algunos de ustedes saben, yo vengo desarrollando una carrera en las cuales mayormente me he vinculado a temas de planeamiento estratégico, proyectos de inversión pública y gestión pública en general. Y evidentemente he combinado la labor de elaborar, por ejemplo, planes, proyectos, programas de inversión, tanto para el sector público como también para algunos organismos privados o organismos inclusive internacionales que trabajan con el sector público peruano. Mi labor no solamente se ha remitido al know-how, al emplear o aplicar, digamos así, los conocimientos adquiridos para la elaboración de estos importantes documentos, sino también evidentemente para enseñar, ¿no? Porque a lo largo de toda mi vida profesional mayormente he trabajado en universidades o en escuelas superiores dictando estos temas. Desde hace más ya de 10 años vengo trabajando en la Escuela Nacional de Control y desde hace unos 3 o 4 años estoy trabajando de una manera sostenida en la Universidad ESA. Entonces precisamente esa experiencia que trato de volcarla o plasmarla en las publicaciones que ahora les voy a presentar. Se tratan de 4 libros que abordan temas sumamente importantes en la gestión pública. 2 de ellos vinculados al Sistema Nacional de Inversión Pública y la preparación de proyectos. Me refiero en el primer caso, uno que presenta todo el panorama técnico legal, todo el panorama normativo también, y evidentemente explicado de la mejor manera, para que sea mucho más didáctico su asimilación, de por qué es importante la inversión pública en el Perú y por qué es importante el Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces, a lo largo de su desarrollo en ese libro se van a presentar todos los aspectos contextuales, los aspectos organizacionales e institucionales de ese sistema. De la misma manera, cómo se prepara un proyecto de inversión pública, o lo que comúnmente se dice, o técnicamente se dice, cómo se prepara o se elabora un estudio de preinversión. Tomando como ejemplo referencial a lo largo de todo su desarrollo lo que se denomina el perfil, vale decir, el estudio de preinversión a nivel de perfil. Pero obviamente todo aquel que va a leer el libro va a tener también elementos técnicos necesarios como para poder elaborar un estudio de factibilidad o incluso, evidentemente, algo ya más sencillo, un perfil simplificado. Entonces el libro se ocupa casualmente de eso. Igualmente es un libro extenso que presenta anexos de documentos sumamente importantes, debidamente compilados y comentados. El segundo libro ya se ocupa específicamente de la preparación de perfiles simplificados, que son los estudios que se emplean para los proyectos denominados PIC menores, para decir, aquellos cuyo monto de inversión no supera el 1.200.000. Es una obra plenamente, especializada para todos aquellos que se ocupan de la elaboración de este tipo de perfiles simplificados, de este tipo de estudios de preinversión. Ambas obras, que están referidas al SNIC y preparación de proyectos, han sido publicadas este año que concluye. Y se trata, en el primer caso, de la 4ª edición, ¿no? Y en el segundo caso, de la 2ª edición. Entonces, por cierto, ha tenido acogida, evidentemente, las anteriores ediciones. Y es por eso que se ha considerado oportuno lanzar al mercado sendas nuevas ediciones, debidamente actualizadas y mejoradas, por cierto. En el tercer y cuarto caso, me refiero a otro tipo de publicaciones que ya no tienen una relación directa con el SNIC, pero también con igualmente importantes temas dentro de la gestión pública. En el primer caso se trata de la Administración Financiera del Sector Público Peruano, el CIAF y el Presupuesto Público. Una obra que casualmente responde a enormes expectativas vinculadas a todo lo referente a las normas técnicas inherentes al Sistema Nacional de Presupuesto y al proceso presupuestario, al Sistema Nacional de Tesorería y al proceso de administración de fondos, al Sistema Nacional de Endeudamiento y a los procesos de endeudamiento propiamente dicho y administración de la deuda, y por último al Sistema Nacional de Contabilidad y a los procesos casualmente de registros contables, ¿no? Y en la elaboración de la Cuenta General de la República. Pero el libro no se ciñe tan solo a eso, o sea, no se remite tan solo a eso. También se aboca al presupuesto por resultados. Como bien sabemos que es un nuevo enfoque que se está aplicando en la administración financiera del sector público peruano y que todavía no está exenta de distintas dificultades para su debida aplicación.
Entonces el libro también aborda los aspectos técnicos, normativos, con un lenguaje, creo, bastante didáctico, que le va a permitir a todo aquel lector interiorizarse, empaparse, ¿no? Y conocer más de cerca este importante tema. Evidentemente el libro también tiene que ver con el Sistema Integrado de Administración Financiera, el SIAF, que es un sistema informático, un aplicativo informático de obligatorio cumplimiento dentro de la administración financiera del sector público peruano. Entonces, a través del libro también vamos a poder saber cómo el SIAF se emplea para el proceso presupuestario, por ejemplo, cómo se emplea para el proceso de administración de fondos dentro de la tesorería, cómo se emplea para el proceso de endeudamiento y administración de deuda, para el caso de endeudamiento público, y cómo se emplea para el caso de contabilidad, para saber la relación que tiene el SIAF con estos sistemas administrativos. Por último, el libro también se ocupa del análisis del presupuesto general de la República, ¿de acuerdo? Para los últimos años, analizando la peculiar distribución por niveles de gobierno, por tipo de gasto y por, digamos, fuentes de financiamiento, tanto a nivel de gobierno nacional como también gobiernos regionales y gobiernos locales. Es una importante obra que también está en su segunda edición. Los 3 libros que me he referido anteriormente, vale decir, el Sistema Nacional de Inversión Pública y la preparación de proyectos de inversión pública, el Manual Técnico para la preparación de perfiles simplificados para PIC menores, y la Administración Financiera del Sector Público, el SIAF y el Presupuesto Público, son obras que han sido editadas y publicadas este año, que finaliza el año 2015. Pero hay otra obra, y es la última a la cual me voy a referir, que si bien es cierto que ha nacido en las postrimerías del año anterior, 2014, no por eso cobra relevancia o importancia. Su denominación tiene que ver casualmente con el foco central del libro, que es el proceso de transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y locales. Y decía yo que al margen de su título o de su foco principal, que podría ser o podría utilizarse de manera coyuntural, el libro tiene igualmente otros méritos que lo hace un tanto inactual o bastante inactual, en el mejor sentido de la palabra, porque se aboca a la parte organizacional y a la gestión propiamente dicha, describiendo los principales factores que se deben tomar en consideración para la organización y gestión de los gobiernos regionales y de las municipalidades del país. En otras palabras, por ejemplo, nos presenta el marco organizacional de los gobiernos regionales y de las municipalidades. ¿Cuáles son sus principales normas legales? ¿Cuál es su peculiar organización o estructura orgánica? ¿Qué rol cumple cada uno de los órganos que componen su organización? ¿Cuáles son sus competencias generales? ¿Cuáles son sus funciones generales y sus funciones específicas? De la misma manera, los sistemas administrativos, cómo se aplican dentro del marco de estos gobiernos regionales y de estas municipalidades. En fin, particularidades propias de estas instituciones que muchas veces, si bien es cierto, tienen semejanzas con otras entidades públicas del ámbito del gobierno nacional, pero también involucran importantes diferencias. Entonces el libro se aboca a ello. Este es el último libro. Entonces, sintetizando, amigos, son 4 publicaciones las que presentamos y que espero, estoy seguro, que van a tener buena acogida, significativa acogida entre todos ustedes. Muchas gracias.